Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos y que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Marcela Romero y yo hago parte del equipo de Sintropía Consulting. En Sintropía somos un ecosistema de soluciones para la adopción efectiva de la sostenibilidad empresarial. Bajo este ecosistema que somos, habita nuestra línea de consulting que lo que busca pues es brindar consultoría a las organizaciones a través de la ejecución conjunta y de la guía técnica. También habita nuestra línea de Academy, que el foco principal es la transferencia de conocimiento. Y también habita nuestro programa Sinergia. Sinergia es el programa que nos reúne aquí en alianza con Ibro y lo que busca es generar comunidad, entregar valor a las organizaciones y al final unirnos alrededor de un propósito común que es la sostenibilidad. Entonces, en este espacio esperamos que sea muy provechoso para ustedes, que puedan despejar todas las dudas que tengan alrededor de qué es la sostenibilidad aplicada a su sector, de cómo aprovechar la economía circular y convertirla en una ventaja que sea real y que sea medible para sus negocios. Y a continuación les presento a Fred Sánchez, quien es nuestro especialista en temas de economía circular y de cambio climático. Fred, te cedo la palabra y espero que aprovechen mucho este espacio. Vamos a estar al pendiente de todas las preguntas que puedan surgir y bueno, los invito a estar muy atentos, muy participativos para que sea un espacio del mayor provecho posible. Gracias. Muchas gracias, Marcela, y también un agradecimiento especial a Mayra. Y gracias a todos y todas por darse cita en este webinar, donde vamos a tratar de poder abordar todo lo más que se pueda sobre el tema de economía circular. Y seguramente es un sector que, dicho sea de paso, a veces no le damos la importancia del caso, pero pues la seguridad alimentaria y todo lo que somos como sociedad, pues se lo debemos muchísimo a ello. Entonces, seguramente cuando nosotros hablamos de economía circular como tal, eh, podemos pensar que es un concepto nuevo, que es algo reciente, pero lleva muchos años. Y la verdad es que este signo como infinito es eso, ¿no? De cómo nuestra forma de consumir, nuestra forma de producir cambia y tiene un esquema bastante diferente. Entonces, en este pequeño espacio, lo que vamos a hacer es ver cómo son los desafíos, los retos que tenemos y algunas oportunidades que se presentan dentro del sector en términos de economía circular, eh, qué viene a ser la economía circular y cuáles vendrían a ser los retos a los que se enfrenta el sector y las propuestas de valor que creemos que acompañadas también de las certificaciones y algunas normativas que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, pues podemos avanzar a un tema mucho más profundo que vaya más allá del cumplimiento normativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de retos y oportunidades, pues dentro del sector agroalimentario, tenemos que hacer como un mini bloque, ¿no? Un mini bloque por cada uno de ellos. Y la primera es que tenemos que repasar que el modelo actual en el que nos desarrollamos, el modelo productivo, el modelo económico, pues ejerce una presión enorme sobre el entorno ambiental y social. Es decir, creo que al día de hoy esto no es mentira, de que todo lo que nosotros producimos pues tiene dos vertientes, ¿no? Energía y materia. Todo lo que nosotros tenemos, si ustedes revisan tanto la computadora en la que estamos recibiendo este webinar, el lapicero que tenemos a la mano, el cuaderno de apuntes, la agenda, lo que fuese, o la misma ropa que nosotros traemos, pues necesita materia y energía. Y esa materia y energía, por un proceso productivo, pues se transforma, en el caso agroalimentario, en un alimento que seguramente llega a nuestras mesas. Pero es importante ver que durante toda la cadena de proceso se generan tanto entradas y salidas, impactos y aspectos ambientales. Entonces, todo lo que nosotros tenemos tiene materia y energía. Y ahí volvemos un poco inclusive en términos de física y ciencias básicas, ¿no? Y a veces el escenario ya nos viene diciendo desde años atrás de que el tema climático, del tema ambiental, no solamente es algo que está puesto de moda, no solamente tiene que ver con temas de coyuntura de cambio climático, sino también tiene que ver con todos los fenómenos naturales que seguramente en muchos de nuestros países se desarrolla y se desarrolla con un creciente aumento
¿no? Y cambiando inclusive perspectivas y sobre todo en aspectos de la agricultura que es muy dependiente inclusive de los ciclos climáticos y del tiempo que existe. Y a esto sumémosle que muchas veces tenemos límites planetarios que, por ejemplo, en este caso, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es uno de los entes que trata de estudiar de qué tanto estamos avanzando en los límites planetarios que tenemos, si los hemos superado o no. Y si ustedes se dan cuenta, desde el 2009 al 2023, pues las medidas que tenemos, que están allí un poco entre marrón, entre amarillo y naranja, pues son muchas más, más notorias al pasar a los años. Y este último, por ejemplo, hace dar cuenta de que muchos de los flujos biogeoquímicos que necesitamos, por ejemplo, para los cultivos, como nitrógeno o como fósforo, han sobrepasado inclusive el espacio operativo seguro que necesitamos para ello, ¿no? Y a esto hay que sumarle los cambios en el uso del suelo, el tema del consumo de agua, el tema del cambio climático y inclusive todo lo que tiene que ver con la biosfera. Entonces, este escenario que parece agudo, pues llama la atención de que no solamente nos tenemos que enfrentar a ello, ¿no? Sino que dentro del sector agroalimentario también hay estadísticas que nos dan muestras de que estas implicancias tenemos que tomarlas muy en serio. Y una de ellas es que, pues, los sistemas agroalimentarios, como las conocemos, pues son las que generan alrededor del 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En otras palabras, que la huella de carbono, ¿no? O el tema de cambio climático, el 30% tiene que ver mucho con el sistema productivo del el sector agroalimentario. Entonces, esto supone un reto enorme donde el sector tiene que ponerse un poco en orden con todo esto que estamos viendo. Y, y este escenario lo que nos transmite es que estamos en esta línea, ¿no? Estamos a punto de poder romper de repente nuestro sistema de producción y consumo, nuestros hábitos de consumo como los conocemos, están tratando de interrumpir de repente de algún modo este sistema que nosotros conocemos. Entonces, si seguimos produciendo como lo estamos haciendo al día de hoy, pues seguramente tarde o temprano esto nos va a pasar factura. Entonces, el modelo de desarrollo económico tal cual los conocemos tiene que ser circular. No hay otra opción. Tenemos que buscar maneras de poder agilizar esto. Y ahí es donde entran algunas tendencias que nosotros vemos dentro del sector agroalimentario. Y yo lo he resumido en estos tres y seguramente podemos profundizarlo muchísimo más. La primera parte sería la presión de clientes y mercados. Tenemos clientes exigentes, tenemos clientes que necesitan, ¿no? Necesitan reportes de sostenibilidad, necesitan cuantificar datos. Y a eso sumémosle también los mercados. Los mercados, por ejemplo, los europeos, y todos los mercados internacionales necesitan ciertos datos que de repente hace 3 o 5 años atrás no nos los pedían. Entonces, estas tendencias hacen que el sector se tenga que alinear a esto. A esto sumémosle las regulaciones y las certificaciones. No solamente es un tema de cumplimiento normativo, sino que por ejemplo, para un tema de exportación necesitas certificaciones, necesitas cumplir regulaciones no solamente normativas del país, sino también internacionales. Y estos vienen creciendo y pues de alguna manera suponen un aumento de valor bastante gigantesco. Y por otro, que tiene que ver mucho con los costos de producción y que estos van variando en el tiempo, pues tenemos los costos de energía, de agua y los insumos que se necesitan durante todo el proceso. Entonces, estas tendencias pues ahondan muchísimo más la necesidad de poder tener ciertas reglas. Y en temas de regulaciones y certificaciones, pues seguramente muchos de ustedes han escuchado de Global Gap, por ejemplo, como una certificación al sector agrícola, no me voy a detener mucho en esto, eh, pero como estas, también hay muchos certificados que de repente tienen que ver con la parte regenerativa, con el uso de suelo de mejores condiciones, pero lo que sí quiero abordar es esto.
seguramente todos nosotros, cuando queremos ir a otros países que no sean de repente de la región, necesitamos un pasaporte. Las regulaciones europeas dentro del paquete BUS, que es lo que se conoce coloquialmente, en el Parlamento Europeo lo que buscan es que todos los productos que ingresen dentro del marco de la Unión Europea, pues van a tener esto, que es un pasaporte digital de producto. ¿Y qué significa esto? ¿No? Es un sistema donde está todo los datos del producto, los datos de calidad, los datos de origen, los datos si son orgánicos, etcétera. Entonces, esto no solamente en el sector alimentario, sino también en el sector textil, etcétera. Seguramente hay países que son mucho más ambiciosos, como Suiza, que están pretendiendo de que esto pueda ser en el menor corto tiempo posible. Y seguramente hay otros estados que se van a ir alineando. Pero tarde o temprano esto va a llegar a repercutir en todos nuestros sistemas productivos. Entonces, de algún modo, necesitamos que los arándanos, las frutas, las hortalizas, los productos manufacturados que van de nuestros países a mercados como la Unión Europea se alineen con esto de aquí. El pasaporte digital del producto tiene datos importantísimos. Es como si fuera un estudio de impacto ambiental, pero netamente para el producto. Entonces, ¿qué va a llevar esto? Va a llevar, por ejemplo, datos de qué recursos utiliza, el tema de fabricación, el tema de reciclaje, el tema de consumo, ¿no? El tema de desechos, etcétera. Entonces, es como una alerta al consumidor. Por ejemplo, si yo tengo dos opciones de café, decir, prefiero este café frente a este otro porque es más ecoamigable, es más, el tratamiento de repente en términos de impacto es menor, ¿no? Entonces, creo que es una ventaja que de repente al momento de que estamos haciendo este webinar, no es un requisito normativo obligatorio, pero es una ventaja competitiva entre una empresa que sí lo tenga y que esté alineado y esté preparado en el momento a otro que de repente recién va a comenzar, ¿sí? Entonces, eso quería marcar y definir con ustedes. Y en Sintropía, manejamos esto en términos de sostenibilidad, que es la pirámide de las necesidades, que más o menos se parece a la pirámide de Maslow. Y es que nos hemos topado con muchas empresas en que el tema del cumplimiento, por ejemplo, va del nivel 1 al nivel 4, donde casi el 80 y 85% de las empresas, pues hay un tema de supervivencia empresarial. Es decir, hay un, cu- hay una necesidad de cumplir las obligaciones legales y regulatorias, ¿no? ¿No? Para evitar sanciones, para evitar multas, para pedir licencias, para que todo pueda transitar de repente en el orden en que se pide. Y la idea es que no nos quedemos en esto, sino que podamos ir escalando, ¿no? A tener una adaptación competitiva, una ventaja competitiva y una regeneración y un propósito, que es como la propuesta de valor, el aspecto diferenciador que permite que el sector agroalimentario pues, pueda definirse, ¿no? Entonces, la idea es que pues lleguemos a un punto donde la sostenibilidad pueda estar integrada como un elemento de valor agregado en el modelo de negocio, ¿no? Que es como la parte que se busca. Entonces, si de todo el webinar se pueden llevar esto, pues es importante que recuerden que las empresas que se anticipan ganan ventaja, ¿no? Que la propuesta de valor es lo que los diferencia del que está haciendo lo mínimo indispensable, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder cumplir todo lo reglamentario, los requisitos de cumplimiento legal y como tal, ¿no? Sino que podamos ir más allá de eso que conocemos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos opciones. ¿No? Vemos esta realidad y nos quedamos con que vemos el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Y esto supone una perspectiva de decisión, ¿no? Frente a esto, tomamos decisiones, nos quedamos en nuestros laureles o nos ponemos las pilas y acatamos de repente algunas situaciones y tomamos en cuenta algunas herramientas que tenemos a la mano. Y es ahí donde entra la economía circular como ese motor de eficiencia y trazabilidad.
y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué eficiencia, no? La economía circular eh, nace como una escuela de pensamiento y al día de hoy muchos países, por ejemplo en el caso de México, que ya tiene una ley de economía circular, muchos países tienen hojas de ruta de economía circular, hay un tema de que de repente al momento no hay como un requisito legal como tal, pero va a llegar el punto donde esto va a ser como una exigencia normativa, ¿no? Cómo se hace con los residuos, cómo se hace con las emisiones, cómo se hace con la gestión del agua. Entonces, cuando hablamos de economía circular, existen muchas definiciones, pero yo quisiera que se puedan quedar con esto, ¿no? Esta es la definición que le da Fundación Helen MacArthur, que es una de las fundaciones que dio inicio, que es uno de los impulsadores de la economía circular en la actualidad. Y ellos comentan de que cuando hablamos de economía circular estamos hablando de que es un modelo, ¿no? Es un marco de soluciones sistémicas. Cuando hablamos de soluciones sistémicas, eh, define de que no solamente es que hagamos medidas aisladas, sino que pensemos en el todo. No es que montemos una oficina de economía circular y ya tenemos solucionado. No es que tengamos una política de economía circular y ya lo tenemos solucionado, sino que podamos pensar fuera de la caja. Y esto nace como una propuesta de valor para eso, ¿no? Para poder evitar, ¿no? Y hacer frente a paliar a los desafíos que tenemos en términos de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, el tema de residuos y contaminación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pilares que tiene, ¿no? Sobre todo en el sector agroalimentario? Es que la economía circular propone una eficiencia en los recursos, es decir, que podamos ver qué tanto podemos sacar provecho de todo lo que tenemos, sean insumos, sea materia, materia prima, sea tema de empaque, sea tema de packaging, sea en transporte, sea inclusive en la parte de uso. La valoración de subproductos, la cantidad de subproductos que se pierde durante los procesos, según los reportes de la FAO, son muchísimas. Entonces, lo que trata de evitar en términos de economía circular es que esto de aquí, pues podamos tener una rastreabilidad mucho más manejable. Y a esto le sumamos la reducción de pérdidas, ¿no? Las pérdidas de campo, las pérdidas que de algún modo suponen una alternativa que podamos hacer frente en el menor tiempo posible. Y por último, el diseño de procesos, es decir, eh, que podamos pensar antes de poder implementar de repente la parte de los productos, en el rediseño de los procesos o optimizar o mejorar los procesos con los que nosotros nos encontramos. Pero claro, para eso necesitamos tener como una radiografía, ¿no? Siempre trato de comparar esto con una alternativa que seguramente todos nosotros lo hemos hecho, que es como ir al médico, ¿no? Cuando vas al médico, eh, seguramente lo primero que te van a pedir son exámenes. Y esos exámenes te dan un diagnóstico de las condiciones que tienes. Entonces, ese diagnóstico, al igual que se hace en la parte médica, también es necesario en la parte ambiental y en términos de sostenibilidad y, por supuesto, en términos de cambio climático y economía circular. Pero claro, pasar de lo lineal, de la forma en que producimos, en la forma en que hemos producido todos, y el consumo, ¿no? Que tenemos al día de hoy, ¿no? La parte de no producir, consumir y desechar, pues seguramente de la noche a la mañana no lo vamos a lograr. Entonces, el paso del proceso lineal a circular es un proceso que necesita eh, que se vaya amasando como en esta foto, ¿no? Como el alfarero, ¿no? Entonces, es una cadena donde el reto está en que podamos maximizar el valor que tienen nuestros productos, subproductos, los insumos, al tiempo, pues, que generamos valor para las personas, porque al fin y al cabo, para quienes hacemos esto son para las personas, ¿no? Y que al mismo tiempo pensemos en minimizar el consumo, ¿no? De poder reducir los consumos de recursos, eh, minimizar la generación de emisiones, ¿no? Los residuos que puedan generar el menor impacto ambiental eh, posible para que el ecosistema del cual nosotros también formamos, pues pueda subsistir en términos de desarrollo sostenible, inclusive para las futuras generaciones.
Entonces, ¿cuál es el, el fondo de esto, ¿no? ¿Dónde deberíamos de apuntar, ¿no? En el sector agroalimentario, ¿qué cosas deberíamos hacer frente? Y es que hay algunos datos en términos estadísticos en los cuales, de algún modo, ya te van diciendo como los síntomas. Y en este caso, los mayores impactos donde se generan en el sector son en el agua, la generación de residuos orgánicos, el consumo de energía y las emisiones. Según los datos de la FAO y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tenemos que el sector consume el 70% del agua dulce extraída en el mundo. Entonces ya se imaginarán la cantidad de agua dulce. Entonces el impacto ambiental que genera el sector en agua es altísimo. Entonces, dependiendo de cuál sea el producto o cuál sea el subsector al cual está dirigido, pues tenemos que hacerle frente. Otro reto que vemos son los residuos orgánicos. Imagínense la cantidad de alimentos que se desperdician en el año, siendo el 60% las que se desperdician inclusive en las primeras etapas, es decir, en la producción, en la cosecha, en el transporte, en el packaging, en el filtro de calidad, ¿no? Hay un desperdicio de alimentos tremendo. Y recuerden, esa cantidad de residuos tiene que parar a algún lado, ¿no? Hay un tema de balance y a veces olvidamos eso y lo ponemos como una externalidad, ¿sí? Y otro dato es que en el caso de la energía, pues el 30% de la energía global también es consumida por sistemas agroalimentarios y dicho sea de paso, inclusive las emisiones, el 30% de estas emisiones globales pues provienen de este sector. Y lo curioso es que cuando hacemos un mapeo y pasamos la lupa por estos datos, vemos que hay una interdependencia dentro del sector eh, sobre la dependencia de los eh, combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos, las maquinarias, los sistemas funcionan con eso. Pero también vemos que existen algunos retos enormes y oportunidades de mejora que se podrían eh, tranquilamente implementar. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde actuar primero? Y la respuesta es depende. Muchas veces hay una planificación que se puede hacer para poder abordarla en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de cuáles son los costos operativos que puedan significar esto y dependiendo también a cuál apuntan en términos de sostenibilidad la empresa que quiera hacer frente a esto, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas que presenta esto, ¿no? Primero, ahorros operativos, ¿no? Si estamos hablando de agua, de residuos, de consumo de energía, tenemos ahorros operativos. Hay un menor riesgo regulatorio porque nos estamos adelantando a las exigencias que tiene el mercado, las regulaciones que vaya a tener, inclusive a los requisitos que nos vayan a pedir los clientes en términos de sostenibilidad y de economía circular. Y finalmente, mejora de indicadores ambientales. Los indicadores ambientales muchas veces han sido en el sector una, eh, una oportunidad voluntaria, ¿no? Pero al día de hoy es un indicador, el tener indicadores es parte de que suma muchísimo, inclusive a las expectativas de efecto diferenciador que pueda tener entre un sector y otro. ¿Sí? Ahora, una cosa bastante clave y en la experiencia que tenemos en Fintropía y lo que nos ha pasado es que la trazabilidad y la economía circular van de la mano. No podemos hablar de economía circular sin trazabilidad. Cuando hablamos de huellas ambientales, que seguramente lo vamos a detallar ahora a continuación, el reto que se tiene siempre son los datos. Las empresas no tienen datos. No hay un tema de trazabilidad. Nadie sabe cuántos son la cantidad de residuos, la cantidad de agua, la cantidad de energía que se ha producido en un año calendario, por ejemplo. Y ese reto y esa trazabilidad, nadie tiene registro, no hay una data y eso que vivimos en la industria 4.0. Y muchas veces esos datos, ahora que inclusive tenemos términos de IA, ¿no? Pues ayudarían muchísimo a poder canalizar todo esto. Ahí veo una mano levantada, no sé si, Marcela.
Creo que Entonces, fue un error. eh, ok, bueno, entonces tenemos principios de la trazabilidad donde lo primero es que permite rastrear el origen, la transformación y el destino de los productos. Y aquí quiero que hagan frente de qué iniciativa que comenté al inicio, pues de alguna manera tiene que ver con trazabilidad. ¿No? Garantiza la transparencia en la cadena de suministro, facilita la gestión de residuos y la recuperación de recursos y de algún modo permite implementar ciertos modelos de negocio basados en la circularidad, ¿sí? Reutilización, reciclaje, remanufactura, etcétera. Si ustedes recuerdan, en la parte de pasaporte digital de producto, justo apuntaba a esto. Saber de dónde viene el origen del producto, la transformación del destino del producto, qué hago una vez que este producto llega a mi mesa y el empaque que tiene, y cómo garantizo la transparencia para que el consumidor final vea que efectivamente le puede ayudar en la decisión final de elegir entre un producto A y un producto B. Entonces, en este caso, por ejemplo, creo que es bastante interesante notar que, a ver, permítame, que la trazabilidad más allá del cumplimiento legal, pues permite tener datos y estos datos ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, la trazabilidad, así como un fundamento de la economía circular, necesitamos tener datos. Datos de consumo, datos de entrada, datos de salida, para que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Y hacer elecciones que sean factibles, inclusive frente a un desafío que se pueda presentar en el momento, ¿sí? Entonces, de aquí, otro punto que si se pueden llevar de todo el webinar puede ser esto, ¿no? Lo que no se mide, no se mejora, ni se vende mejor, ¿sí? Entonces, la propuesta de valor también implica que ustedes puedan tener datos cuantitativos para poder tomar la mejor decisión posible frente a estos desafíos que vemos. Y para esto quiero presentarles un caso práctico que inclusive me pasó en un supermercado y es este producto. No sé cuántos de ustedes ya hayan escuchado de este producto. Es un producto que ya está en varios mercados internacionales, inclusive ha llegado a países bálticos, ¿sí? Y es esto de aquí, que son la empresa Tiapuy, que son papas nativas que están embolsadas y que de repente hace 5 años atrás nadie hubiera imaginado tener papas nativas en esta forma, ¿no? Pero, ¿por qué traigo a este webinar este caso? Porque es un ejemplo bastante interesante en trazabilidad. En la parte del empaque te dice con el código de dónde son estas papas. Inclusive te dice, por un tema de rastreabilidad, de qué familia o en qué espacio de cultivo es que se han cultivado estos productos. Entonces, hace que la sinergia entre consumidor y el productor pues pueda ser cercano, por más que estén a miles de kilómetros. Y otro dato es que te permite el escanear con tu teléfono en el código que tiene en la parte de atrás, en esta parte, saber cuánto es la huella de carbono que se genera, ¿no? Por la producción de 1 hectárea de papa, ¿no? Entonces, no solamente tiene un impacto positivo en la parte ambiental, porque está siendo transparente con los impactos que tiene, sino también de alguna manera la parte social te conecta porque sabes que ese producto lo ha producido una familia, lo ha producido alguien como tú que tiene la pasión de producir y le ha puesto alma, corazón y vida en lo que hace. Entonces, el desafío que se tiene en el sector es que de algún modo los productos que tenemos pues puedan llegar a esto, ¿no? Y sería genial que pueda ser desde el aspecto voluntario, ¿no? No como una exigencia regulatoria, pero seguramente, así como va el sistema y los desafíos que tiene nuestro planeta, pues seguramente va a ser una regulación y una normativa a cumplir. Y finalmente, llegamos a este apartado donde cómo podamos implementar y capturar valor, ¿sí? Entonces, aquí nosotros
pues la primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde empezamos? ¿No? Ok, o sea, veo que hay un reto, veo que hay oportunidades, pero ¿dónde empiezo? ¿No? ¿Cuál debería ser el desafío del sector, del subsector donde me encuentro? Entonces, si nosotros hacemos un paneo general de cuáles son las normativas, por ejemplo, solamente en ISO que tenemos y solamente en gestión ambiental, pues nos vamos a dar cuenta que existen muchas. ¿Y cuál es la más conocida? ISO 14000. ¿Cuántas de las empresas que ustedes conocen, que están en el sector, tienen ISO 14001? Seguramente no todas. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento voluntario. ¿Sí? Pero les cuento que no solamente hay 14001, existe 14006 que tiene que ver con ecodiseño, está ISO 14015, etcétera. Estamos hablando de etiquetado ecológico, estamos hablando de evaluación de comportamiento ambiental, estamos hablando de análisis de ciclo de vida, ecodiseño, comunicación y en cambio climático, por ejemplo, lo que son huellas, ¿no? Vemos que no solamente hay uno, porque tenemos que hablar de huella de carbono organizacional, huella de carbono de producto, huella ambiental y varios. ¿Sí? Entonces, claro, de repente sea mucho más fácil decir, ok, los quiero todas, pero realmente apunta al objetivo que tienes, ¿no? Al mercado, a los desafíos, a los requisitos que te está pidiendo el mercado, ¿no? Es una propuesta de valor tangible para ti en el corto o mediano plazo. Entonces, eso, por ejemplo, es una primera pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, en este sentido, pues desde Sintropía nosotros recomendamos, y creo que es el que le ha dado mucho valor y son los que de repente en el sector se utilizan muchísimo más, son estos cuatro. Primero, análisis ciclo de vida. Segundo, huellas ambientales. Vamos a hablar de huella de carbono, huella hídrica o huella de agua, por ejemplo. Los indicadores de circularidad y finalmente ecodiseño de procesos y productos, inclusive alineados con producción más limpia, que es uno de los desafíos que tiene el sector. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de análisis ciclo de vida, es esta rastreabilidad que nosotros hacemos en todas las fases de producción, es decir, desde la obtención de materia prima, la logística, la producción en la fábrica, ¿no? Y allí lo que hacemos es una evaluación de entradas y salidas, es decir, qué materiales he consumido, la energía, otros recursos que de repente también auxiliares que se hayan utilizado, ¿no? Las emisiones, residuos, vertidos y otros de existir. Entonces, aquí es inclusive, una de las primeras herramientas que funciona, inclusive para acompañar a las siguientes herramientas que les voy a comentar. ¿Ok? Está, por ejemplo, huella de carbono. Y en huella de carbono vemos varias. La primera podría ser la parte de la huella de carbono organizacional, que es decir, que sería a la empresa como tal. No, se hace el cálculo de huella de carbono para saber en términos de kilogramos de CO2 equivalente cuánto de generación de gases de efecto invernadero realiza. Entonces, se puede hacer por organización, pero también se puede hacer por producto. Entonces, por producto sería decir, por ejemplo, un tarro de leche o una botella o un litro de leche, cuánto de huella de carbono genera. Y saber en qué etapa genera más, ¿no? Lo mismo con la producción de carne, lo mismo con, por ejemplo, no sé, un kilo de arándanos, de uva, de manzana, por ejemplo, ¿no? Ese desafío. Entonces, tenemos dos frentes, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos huella hídrica. En huella hídrica tenemos dos herramientas. La huella hídrica está hecho con la metodología del Water Footprint, que mide tres tipos de agua, aguas grises, agua verde, etcétera, y lo mide en términos de volumen, es decir, cuánto de agua se ha consumido y cuáles son los desafíos que se tienen. Y el otro está basado en la ISO 14046, que mide no solamente la cantidad de agua, sino también, por ejemplo, los desafíos
en términos de eutrofización y acidificación de agua que nosotros podamos tener dentro de nuestro sistema agroalimentario. Y esto se puede hacer por empresa y también se puede hacer por producto, ¿no? Por ejemplo, la huella de agua de una, una botella de jugo, de néctar, por ejemplo. ¿Sí? Y ahora, hay otro desafío y creo que esto es más basado en el marco europeo, que es la huella ambiental, ¿no? O la huella ambiental de producto, el Product Environmental Footprint. Y aquí no solamente evalúa la huella de carbono, sino que evalúa alrededor de 10 categorías de impacto. Entre ellos, ¿no? Acidificación, eutrofización, el consumo de combustibles fósiles, impactos en el suelo, ¿no? Que son como las que de algún modo se van alineando, inclusive a otros sistemas mucho más robustos, ¿sí? Y aquí quiero mostrarles, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene el análisis ciclo de vida. El análisis ciclo de vida es una herramienta que permite alinear inclusive con el modelo más grande de etiquetado ambiental que existe, que son las declaraciones ambientales de producto. Las declaraciones ambientales de producto es eso, es la declaración donde va toda la información ambiental, de origen e inclusive del producto y el proceso productivo en un documento público, ¿no? Como una declaración, ¿no? Que sería como un estudio de impacto ambiental que se hace para un proyecto, pero en este caso es para el producto, ¿no? Y aquí el ejemplo que vemos, pues es un jugo de piña, ¿no? Te dice la cantidad, porque eso es importante, ¿no? Y cuáles son los impactos que ha tenido este producto a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? De su materia prima, producción, transporte, etcétera, ¿sí? No solamente vemos en jugos, vemos también, por ejemplo, en aceite, ¿no? Aquí vemos una declaración ambiental de producto en aceite oliva virgen extra, en este caso me parece que es español. Para Latinoamérica no he visto muchas, entonces de repente podría ser un aspecto competitivo muy, muy grande y un desafío enorme también implementarlo. Pero no solamente se hacen en productos envasados, también se hacen en productos eh, agrícolas como de este tipo, ¿no? Estamos hablando, de acuerdo al nombre que ustedes lo tengan en las regiones, en el caso de Perú, por ejemplo, son el los pepinos, ¿no? Y aquí igualmente se pone un tema de información. Y así como se hacen para estos, están para los tomates y para otros productos, inclusive frutales. Entonces, esto hace que el desafío que se tenga pueda ser bastante amplio. Ahora, entramos a indicadores de circularidad. Hoy en día se habla de circularidad. Muchas empresas dicen que hacen circularidad. Y hace un par de años atrás, pues había un abanico de oportunidades porque no había una norma, no había ninguna ISO al cual nosotros podamos citar. Al día de hoy, eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos una norma ISO, tenemos muchas. Tenemos la serie o la familia de las ISO 59000. Y ustedes dirán, pero Fred, ¿cuáles son estas y cuáles son las que tengo que prestar especial atención? Las dos primeras, ¿no? Sobre todo la 59004, son de principios, ¿no? Orientaciones para su implementación, ¿sí? La 10, la ISO 59010, es una directriz sobre todo para modelos de negocio, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que mi negocio pueda ser más circular? ¿Sí? El 59014 tiene que ver con materiales secundarios, ¿no? Pero si nosotros hablamos de indicadores de circularidad, tendríamos que centrarnos en la ISO 59020, que es la ISO de medición y evaluación de la circularidad. Entonces aquí lo que te dice es, para que un producto pueda considerarse circular, ¿qué indicadores deberías de medir? Y ahí vemos entrada de recursos, salida de recursos, residuos, energía, agua, inclusive en términos de economía. Cuando hablamos de economía es necesario que lo podamos comentar porque
su nombre mismo lo dice, ¿no? Es economía circular, entonces tiene que haber aspectos técnicos de esta corriente. Y finalmente hay una parte de la 59040 que aún también está en desarrollo. Pero ¿cuál es lo importante? Recuerden que cuando ustedes hacen ISO 14001, hay una empresa, ¿no? Que al momento de ustedes implementar, viene, los verifica y les da como un sello, como un certificado. Al día de hoy, el reto es que la ISO 59000 pues va a tener uno que va a ser el sistema de gestión de economía circular. Y ese va a ser la ISO 59001. Entonces, seguramente en los próximos años, o de repente el próximo año, ya tengamos esta normativa y existe el desafío de que las organizaciones y las empresas puedan ir alineándose en esto. ¿Sí? Entonces, el abanico que nosotros vemos es que es bastante amplio y pues la implementación de estas normas está a la vuelta de la esquina. Entonces, por ejemplo, en Sintropía lo que tenemos es este basado como lienzo que, por ejemplo, trabajamos para poder determinar dentro de industria o dentro del producto y hacer esta rastreabilidad, ¿no? Tanto de entradas, salidas y algunas oportunidades en cada uno de los eslabones donde ustedes puedan tener inclusive mejoras o tomar decisiones de qué hacer o algunas recomendaciones de cambio que puedan surgir en el camino. Y muchas veces esto tiene que ver con análisis de ciclo de vida, tiene que ver con flujo de entradas y salidas, hacer este balance de materia y energía que les decía. Y esto, pues de algún modo, le sirve para indicadores de circularidad, le sirve para huellas ambientales, inclusive la parte de huella de agua o hídrica que se necesita. Y es importante canalizar estas oportunidades porque hemos descubierto que muchas empresas ya hacen economía circular sin saber que es realmente economía circular. Entonces, a veces esos desafíos también son bueno plantearlos dentro del camino. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál debería ser el camino para poder implementar esto? Y con esto terminamos. Lo primero es un diagnóstico. Como les comentaba en la analogía del médico y paciente, si no tienes un examen, si no hay un diagnóstico de ello, no sabes los datos con los que puedas abordar, ¿sí? Lo segundo es medición, ¿no? Aquí tú puedes decidir hacer huellas ambientales, hacer trazabilidad, hacer pasaporte digital de producto, etcétera, ¿sí? A esto seguimos con identificación, identificar ciertas oportunidades de mejora o inclusive algún valor para poder aportar a nuevos mercados o nuevos clientes. Y finalmente, implementación. ¿Sí? Finalmente, implementación. Esto de aquí lo pueden hacer, eh, creo que todas las empresas. Y es importante señalar que para todo esto es importante que puedan contar con un aliado estratégico en la parte técnica que les pueda dar el soporte. Y es importante también señalar que esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, hay como una flecha, ¿no? No es que hago el diagnóstico, lo implemento y me quedo allí, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de economía circular es es un sistema cerrado y siempre van a haber oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora, muchas veces, si no los puedo cumplir en el primer año de implementación, puedo hacer otra vez el diagnóstico y identificar de repente ciertos puntos que no estaban prioritarios, pero que realmente al día de hoy con los nuevos requisitos legales, normativos o exigencias de mercados internacionales, pues se tienen que realizar. ¿Y qué otras medidas existen? Existen muchas más. Y aquí, por ejemplo, dentro de modelos de negocio podemos encontrar inclusive términos de codiseño, recursos compartidos, ¿no? El biodiseño, que es importantísimo dentro del sector. Hablamos de industria 4.0, estamos hablando de reparar, regenerar, simbiosis industrial, que tiene que ver con ecología industrial, la logística inversa, por ejemplo, sobre todo con los envases que se tienen, las comunidades locales, que muchas veces el tema de, hablamos de economía regenerativa cuando compartimos inclusive los insumos que de repente para mí no son comerciales, pero para otra empresa sí las puede hacer, ¿no? La virtualidad, que de algún modo también nos permite avanzar en esto y puede ser una ventaja importante, así como la remanufactura. Y si ustedes se dan cuenta, de todas estas medidas, el reciclaje es el fin último de la economía circular, no es el primero. El reciclaje es el fin último.
Y la gestión de residuos muchas veces, a veces se confunde de que economía circular es reciclaje o es gestión de residuos. Y ustedes se han dado cuenta que va muchísimo más. Escala inclusive a todos los frentes que nosotros tenemos. Entonces, si se pueden llevar un mensaje final de todo lo que hemos comentado, es que es importante tener una radiografía de lo que está pasando con los principales impactos que tenemos tanto en energía, agua, emisiones o residuos, y frente a ello tomar decisiones que seguramente van a generar un valor, inclusive un valor diferenciador frente a otras empresas que de repente no tienen ello. Y pues nada, muchísimas gracias por su tiempo y cualquier duda, consulta, pues quedamos ahí a sus órdenes. Muchas gracias, Fred, por este conocimiento. Por ahí, si tienen alguna consulta, nos pueden escribir por la opción de preguntas y respuestas o por el chat, salvo que todo haya quedado clarísimo. Yo creería que deben haber bastantes dudas, porque es un tema, como dices, de repente no es nuevo, pero todavía están de repente dando sus primeros pasos. Bueno, ahí Carlos nos menciona excelente. Yo tengo unas preguntitas, Fred, de repente, si me puedes ayudar a gestionarlas. Em, Según ustedes, como profesionales que se dedican a esta parte de ver sostenibilidad, de la economía circular, ¿qué es lo que está impulsando más el cambio? ¿Los mercados o las certificaciones o es un tema de eficiencia? O sea, ¿ustedes qué es lo que creen? Personalmente creo que es los mercados, pero ahí para que ustedes puedan comentar. Sí, gracias, Mayra. En este caso, depende, pero el que de repente en un 80 o 90% los que marcan tendencias son los mercados, sobre todo los mercados internacionales, como un aspecto diferenciador. Y otro, de repente las certificaciones van mucho más por un tema de regulación o un tema de cumplimiento de esas exigencias que existen dentro de esos mercados, ¿no? Pero aquí hay un tema del mercado que es como un alineamiento, ¿no? Sobre todo desde los más grandes, ¿no? Yo los llamo los peces gordos, que de alguna manera hacen que se puedan alinear con todos. Entonces, eso de algún modo va a terminar por un tema de homologación de proveedores, inclusive a las empresas que sean pequeñas o las micro, ¿no? Y la idea de una economía circular es que pues realmente esto pueda estar dentro de toda la cadena de suministro. Claro, creo que Sí, de acuerdo contigo. uy, se escucha un audio raro. Creo que de Marcela. Sí, iba a comentar, creo que varios de los que nos están escuchando ¿Ahí me escuchan tienen, mejor? sí, ahora sí se Ahora sí escuchan se escuchan varias. varias. Ah, parece que Ah, igual. parece que ¿Cómo me escuchan ahí bien? sí, ahora sí. Listo. Bueno, un poco complementando y súper de acuerdo con tu respuesta, Fred, es que el mercado definitivamente ha cambiado sus exigencias, ha cambiado sus expectativas y una de las cosas que más le pide a las organizaciones es poder creer. Y justamente estas certificaciones a las que se suman hoy en día las empresas es buscando generar esa confianza para el consumidor, ¿no? Que yo pueda garantizar que efectivamente lo que hago es lo que digo que hago. Ahí es cuando toman valor estas evaluaciones de tercera parte por muchos organismos, donde lo que se busca efectivamente pues es alinearnos a lo que el mercado está pidiendo, garantizando transparencia, garantizando coherencia con lo que son las marcas, con las expectativas de mercados nacionales, de mercados internacionales en este sector que está tan abierto a las exportaciones. Definitivamente tenemos que alinearnos con estándares que están un poco por encima de lo que vemos hoy en día en Latinoamérica, pero hay otros mercados que llevan unos pasos adelante y eso efectivamente está impulsando nuestros mercados latinos a poder seguir los pasos. Entonces, en el chat justamente les he puesto algunos casos de organizaciones que están apuntando a eso, a posicionarse como una marca que genera confianza, que genera valor. Y una definición que a mí me gusta mucho de la sostenibilidad es que la sostenibilidad lo que busca es generar riquezas pero siendo responsables con la sociedad y respetuosos con el medio ambiente. Entonces,
En torno a eso es que van estas certificaciones, a demostrar que las marcas son eso hoy en día, porque los mercados se han volcado justamente a estas exigencias. Ahí tenemos una consulta en el chat. Fred, bueno, dice Marcela, pero entiendo que no es Marcela. Dice, desearía que se explaye la analogía de médico con paciente y radiografía, ¿a qué se refiere exactamente? Ah, claro, ok. No, creo que para eso me regreso a esta parte. Cuando hablamos de esa analogía de médico-paciente, es que no podemos tomar decisiones de, por ejemplo, no sé, el vecino o la empresa tal está haciendo, no sé, huella tal, porque parece interesante y tal, sino que va mucho más al dolor que pueda afectar a la empresa, ¿no? En este caso, de repente el reto que yo tengo no es en términos de, por ejemplo, de agua, sino de eficiencia energética. ¿Y cómo yo sé eso con un diagnóstico? Entonces, cuando hablamos de médico-paciente, muchas veces el médico no te receta algo al inicio, sino que te manda a hacerte exámenes. Y esos exámenes en términos ambientales nosotros lo llamamos diagnóstico. Y ese diagnóstico es como esa visita que te hacen y te dicen, ok, mira, lo que tienes es esto, esto, en esto estás avanzando, creo que tienes estos retos, hay ciertas oportunidades de margen de mejora y creo que en línea, en términos, por ejemplo, de benchmarking, lo que tú podrías avanzar es en esto. Entonces, esa es la analogía que más o menos hacía haciendo hincapié en esta hoja de ruta que manejamos, por ejemplo, con todos los clientes en Sintropía, ¿no? Que muchas veces, a veces lo que ellos pensaban de que tenía que ser la medida a implementar, de repente no lo era tanto, porque tanto el mercado internacional o un tema de alineamiento en términos de sostenibilidad o economía circular exigían otras cosas prioritarias al momento, ¿no? Entonces, siempre pensamos de que los peldaños se tienen que escalar de este modo, ¿no? Primero con un diagnóstico que muestre un poco cuál es el punto de partida, ¿no? Que tenemos. Gracias, Fred. Creo que es algo que siempre para implementar algo tenemos que hacer un diagnóstico, ver en qué estamos, qué necesitamos y a qué mercados vamos, porque ellos, como dices, tienen diferentes exigencias, ¿no? Algo que ahí quería mencionar, muchos de los que estamos conectados, bueno, las empresas que nos están escuchando tienen alguna certificación GFCI, por ahí inicialmente nos mencionaron que ellos tenían BRC, probablemente otros tengan FSC y FS, y ellos explícitamente no hablan así como la ISO 14000 de sostenibilidad, pero sí están exigiendo ciertos controles, como por ejemplo reducción de pérdidas, uso eficiente de recursos, que como mencionaste son las bases de la economía circular bueno, que también son parte de la ISO 14000, el tema de control de mermas, uso eficiente de recursos. Entonces, de alguna manera ya también las certificaciones internacionales están buscando incluir esto porque es la tendencia, o sea, si no cuidamos el planeta en el que estamos, va a haber un momento en que los recursos van a ser de verdad bastante escasos. Me gustaría ahí una pregunta ya, bueno, para finalizar, en base a la experiencia que tienes en los procesos del sector agroalimentario, ¿en dónde se genera mayor desperdicio? O sea, ¿dónde es la mayor oportunidad de valor? Aquí imagino que deben estar agroexportadoras, avícolas, de pesca, por ejemplo. Sí, cuando hablamos de desperdicio, en realidad, según los datos de la FAO, por ejemplo, señalan de que el 60% se hace en las primeras etapas. Y cuando vemos que son las primeras etapas, pues primero vemos la parte productiva, ¿no? Es decir, materia prima, fábrica, y la otra pérdida se genera antes de que llegue al consumidor final, es decir, en la etapa de transporte, en la etapa de adecuación y sobre todo en la etapa de calidad, por ejemplo, que de repente la parte de calidad debería ser una ventaja importantísima, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene estas oportunidades que de algún modo también pueden ser mejoradas. Pero sí, ese es el canal. Y otra parte que, claro, no depende mucho de las agroexportadoras, no depende mucho del, del fabricante como tal, ¿no? Sino ya es como un tema de nosotros, del usuario final, ¿no?
que también tenemos una parte importante en términos de huella ecológica, por ejemplo, en la generación de mermas y desperdicios de alimentos. Muchas gracias. Ahí Carlos nos menciona en el chat las herramientas del diagnóstico ABC y examen de termodinámica. Mm. Ah, imagino que se refiere a la parte del ACB. Lo que pasa es que, por ejemplo, el ACB, según ISO, que también funciona bastante, tiene varios pasos. La primera parte es la parte de los objetivos, ¿no? Primero definir, por ejemplo, para qué producto voy a hacer. No es lo mismo hacer para una tonelada de fresa que para 1 kilogramo de fresa. Entonces se define un poco eso y en función a esa unidad que hemos elegido, hacemos todo lo que se necesita para producir ese kilo de fresa o esa unidad de fresa o esa unidad de café, por ejemplo, ¿no? ¿Qué he necesitado para eso? ¿Cuánto de fertilizante? ¿Cuánto de agua? ¿Cuánto de tierra? ¿Cuánto de transporte? ¿Cuánto de combustible? ¿Cuánto de energía para que la máquina funcione? Entonces, cuando habla de repente del termodinámica, pues es ese balance. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? Que es ese balance de tanto de entradas y salidas, porque pues de algún modo por tema de termodinámica, lo que entra pues tiene que salir por algún lado o acumularse en algún otro. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. No sé si hayan más consultas, creo que no. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias, Marcela. Ahí para que pongas de repente nuevamente la última diapositiva para que se puedan contactar con ustedes si quieren apoyo en este tema de economía circular o tema de sostenibilidad. Esos son sus contactos. Muchas gracias ahí por este espacio de aprendizaje. Eh, Gracias a ti, Mayra, por la invitación y bueno, a todos les extiendo la invitación justamente a que podamos ayudarlos a despejar estas dudas que quizás surjan más adelante cuando ustedes estén conversando con sus equipos de esta información que han podido obtener el día de hoy. Este es un universo muy amplio que lo que busca pues es generar valor y la propuesta de valor definitivamente depende de las aristas y de las realidades de cada una de las organizaciones, de cada sector, de los grupos de interés de cada uno. Entonces, cada empresa es diferente, cada solución es distinta y desde Sintropía Consulting pues estamos entusiasmados de poder conversar con ustedes en un siguiente espacio donde podamos ver ya un poco más aterrizado la realidad de cada una de sus organizaciones y evaluar cuáles son las mejores alternativas para ustedes para que la sostenibilidad se integre como parte de la ventaja competitiva y como una herramienta de valor no solamente para ustedes, sino para sus clientes y cada uno de sus grupos de interés. Este es el QR que los lleva a nuestro WhatsApp para que podamos agendar un espacio de reunión e iniciar un diagnóstico breve de cuál sería la mejor manera de iniciar. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. De nuevo, si es que surgen dudas alrededor de lo que ha sido este webinar o si van al canal de YouTube de Ibro y tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos al WhatsApp, que con mucho gusto vamos a estar despejándolas. Muchas gracias nuevamente, Marcela. Gracias, Fred. Por ahí ponen muchas gracias. No, Ahí gracias a ustedes. nos acompañan también desde México, Javier.